Free proiektuak dazkan onurak badia fragilitatea edo oskortasuna neurtzeko eta identifikatzeko protokoloak komunitatera hurbiltzea. Azkenean, hauskortasuna menpekotasunaren aurreko pausua da, aurreko egoera da. Orduan, proiektu honen bidez egin nahi duguna da garaiz detektatu, garaiz identifikatu eta neurtu. Horrela egoera horri buelta eman alzaio eta guk nahi duguna da menpekotasun hori ez heltzea eta beraz pertsona nagusien bizitza kalitatea hobetzea. Lo que pretendemos es garantizar que la persona mantenga su vida en el marco del domicilio. Es un servicio que tiene que ver con personas que están en situación de fragilidad. Es un colectivo que hoy está bastante olvidado en la cartera de servicios públicos y que es demandante de una serie de servicios con los que pretendemos dar respuesta a través del proyecto Esteca. Lo que va a ofrecer es una combinación de servicios, algunos relacionados con el mantenimiento y la asistencia domiciliaria, otros van a tener que ver con la integración social de esa persona mayor en el marco de la comunidad y la novedad que incluimos dentro de estos servicios es la inteligencia de datos, es decir, cómo la digitalización del cuidado puede generar oportunidades para un mejor cuidado y sobre todo, insistimos, para que esa persona viva en condiciones de calidad de vida en el entorno en el que ha vivido y en el que quiere vivir. Estamos haciendo un estudio que nos va a permitir conocer el porcentaje real de personas mayores en situación de fragilidad en Guipúzcoa y culminará el proyecto con la elaboración de una herramienta que nos permita identificar las situaciones concretas de fragilidad y medir el nivel o la intensidad de la fragilidad en cada persona concreta. Consideramos que es un proyecto necesario y beneficioso para las personas mayores. Por un lado, disponer de esos datos concretos y precisos va a facilitar que se puedan desarrollar programas y políticas de atención a este problema y, por otro lado, el disponer de una herramienta que permita detectar las situaciones concretas de fragilidad y medir la intensidad de las mismas va a permitir dar una respuesta y una intervención en el caso concreto más rápida, más precisa y sobre todo más ajustada a las necesidades de la persona concreta.